Cuando pensamos en piratas, lo primero que nos viene a la mente son cofres de oro, ron derramado sobre cubiertas húmedas y gritos de victoria después de un saqueo. Pero pocas veces pensamos en lo que realmente mantenía viva a una tripulación: la comida. Y no hablamos de banquetes dignos de reyes ni de manjares exóticos, sino de los alimentos más miserables, repulsivos y desagradables que un ser humano pueda imaginar. Porque si algo definió la dieta pirata, fue la asquerosa lucha por sobrevivir en medio del océano. La vida en el mar no era un festín, era una condena. En un barco pirata con más de 100 hombres, la prioridad era que la comida no se echara a perder, no que fuese sabrosa. Y ese detalle marcaba la diferencia entre llenar el estómago o morir de hambre. Los piratas comían lo que podían, no lo que querían. El alimento más común y a la vez más odiado era el bizcocho duro, conocido como artac. Estas galletas eran simples masas de harina y agua horneadas hasta volverse duras como piedra. Al principio parecían inocentes, pero tras unas semanas en los barriles se llenaban de gorgojos, larvas y cucarachas. Los piratas tenían dos opciones: morirse de hambre o comerlas tal como estaban. Muchos cerraban los ojos, partían el bizcocho en trozos y lo mojaban en agua o ron para tragarlo sin romperse los dientes. Y si se encontraban con insectos dentro, los llamaban con ironía proteína extra. La carne salada era otro pilar de la dieta pirata. Se preparaba cubriendo carne de cerdo o de res con montones de sal para conservarla durante meses. Pero con el paso del tiempo, la carne adquiría un sabor insoportable, una textura correosa y un olor nauseabundo. Los marineros solían hervirla varias veces para quitarle la sal, pero el resultado era una masa gris y blanda, difícil de masticar. En ocasiones, la carne estaba tan podrida que los gusanos ya habían hecho su festín antes que los hombres. Y aún así, se la comían. El pescado seco no era mejor. Aunque al principio podía ser apetecible, con los días se endurecía hasta volverse casi incomible. Los piratas lo golpeaban con martillos o culatas de mosquete para ablandarlo antes de meterlo en la olla. La sal lo preservaba, sí, pero también lo transformaba en una carne rígida que parecía más cuero que alimento. La falta de agua potable empeoraba todo. Muchas veces, los piratas se veían obligados a preparar comidas con agua rancia de los barriles, un líquido verde, lleno de larvas y con un olor repugnante. Imagina un guiso hecho con carne podrida y agua pútrida. Ese era el almuerzo de un pirata. No había elección, porque el hambre no entendía de sabores ni de olores. Las legumbres secas también formaban parte de la dieta. Hablamos de habas, lentejas y guisantes que, tras semanas de viaje, quedaban cubiertos de moho. Se cocinaban en sopas aguadas, donde el olor a humedad impregnaba toda la cubierta. Los hombres tragaban ese líquido espeso con resignación, sabiendo que más allá del asco, ese era su combustible para sobrevivir. Pero había comidas aún más grotescas. Cuando las raciones oficiales se agotaban, los piratas recurrían a lo que el barco les ofrecía. Y en un barco lleno de suciedad, no faltaban las ratas. Estos animales infestaban las bodegas, mordían las sogas y contaminaban los barriles. En situaciones desesperadas, las tripulaciones las cazaban y las asaban sobre brasas. El olor a carne de rata quemada se mezclaba con el hedor del mar, y aunque repugnante, esa carne era considerada un manjar en comparación con el bizcocho con gusanos. Las cucarachas también se sumaban al menú. No era raro ver a un pirata comiendo insectos tostados como si fueran semillas. En un mundo donde el hambre dominaba, el asco quedaba en segundo plano. La comida en los barcos piratas no solo era asquerosa, también era peligrosa. Los alimentos en mal estado provocaban enfermedades como la disentería, que dejaba a los hombres debilitados y deshidratados. A eso se sumaba el temido escorbuto, una enfermedad causada por la falta de vitamina C. Los dientes se caían, las encías sangraban y las heridas no cicatrizaban. Cuando tenían suerte de encontrar naranjas, limones o limas en un saqueo, los cítricos se volvían más valiosos que el oro. Pero en la mayoría de los casos, no había frutas frescas, solo raciones duras, podridas y llenas de bichos. El cocinero pirata jugaba un papel clave. No era un chef con talento, sino un hombre que muchas veces había quedado inválido y ya no servía para pelear. Su trabajo era transformar la miseria en algo comestible. Preparaba sopas de carne salada con legumbres mohosas, guisos espesos con pescado seco o mezclas de bizcocho deshecho en agua rancia. En ocasiones, usaba especias robadas para disimular los olores, pero la mayoría de las veces no había nada que pudiera ocultar el sabor nauseabundo. Las condiciones del mar empeoraban aún más la comida. En tormentas, el agua salada mojaba los barriles,
y lo poco que había se estropeaba con rapidez. Bajo el sol abrasador, la carne se descomponía en cuestión de días. Los piratas vivían una carrera constante contra el tiempo y la putrefacción. El reparto de estas comidas repulsivas era igualitario. Uno de los pocos principios que los piratas respetaban era la justicia en las raciones. Nadie recibía más ni mejor por ser capitán o marinero. Todos comían la misma porquería, porque sabían que de eso dependía la lealtad de la tripulación. La comida, por miserable que fuese, era un asunto de honor. Las tabernas y canciones de la época hacen referencia a esta dieta horrenda. Hay relatos de hombres que recordaban entre risas los banquetes de gusanos o las sopas de moho. Lo que para nosotros hoy sería inaceptable, para ellos era parte de la rutina. Y cuanto más desagradable era la comida que alguien había soportado, más respeto ganaba entre sus compañeros. Pero la asquerosa dieta pirata no solo se limitaba a lo que había en los barriles. A veces, en ataques desesperados, saqueaban plantaciones enteras y cargaban sacos de frutas, pollos vivos o incluso cabras. Durante unos días comían como reyes, pero esa abundancia duraba poco. Muy pronto volvían al ciclo de la podredumbre y los insectos. La comida pirata fue, en esencia, una guerra contra el asco. Comer ratas, bizcocho lleno de gusanos, carne salada en descomposición o sopas hechas con agua podrida no era un castigo, era la norma. Esa dieta moldeó a los piratas en lo que eran, hombres duros, capaces de soportar lo que nadie más podía tolerar. La comida pirata no solo era una mezcla de podredumbre y resignación, también estaba rodeada de supersticiones y rituales. En alta mar, donde la línea entre la vida y la muerte era tan delgada, cada bocado podía estar cargado de significados. Lo asqueroso no era únicamente una necesidad, también se transformaba en un símbolo de resistencia. Uno de los rituales más comunes era bautizar el primer barril de agua o comida fresca que se conseguía después de semanas de miseria. Los hombres lo recibían como si fuese un regalo divino, aunque lo que hubiera dentro fueran simples cebollas medio podridas o un saco de limones. Se repartían las primeras piezas como si fueran reliquias sagradas, convencidos de que aquel gesto traería buena fortuna. El hambre extrema, sin embargo, obligaba a prácticas todavía más repulsivas. Hay relatos de piratas que en los peores momentos llegaron a comer cuero hervido. Cortaban trozos de correas, botas viejas o incluso fragmentos de los aparejos del barco, y los hervían durante horas hasta que se ablandaban lo suficiente para masticarlos. Aquello no aportaba nutrientes, pero calmaba la sensación de vacío en el estómago. Imagina una tripulación entera reunida alrededor de una olla donde flotaban trozos de cuero empapado, llamando a aquello sopa. Ese era el nivel de desesperación. Otro recurso espantoso era recurrir a los animales del barco. Perros y gatos, que originalmente se llevaban a bordo para cazar ratas, terminaban muchas veces convertidos en comida. Los testimonios describen escenas en las que un animal desaparecía misteriosamente, y al poco tiempo, un guiso extraño aparecía en la mesa. Todos sabían lo que había pasado, pero nadie lo decía en voz alta. Las supersticiones también dictaban que se podía comer y que no. Algunos piratas creían que la carne de ciertas aves marinas traía mala suerte, mientras que otros estaban convencidos de que comer tiburón les daba fuerza. Lo cierto es que muchas veces las supersticiones quedaban de lado cuando el hambre era insoportable. El miedo a la mala suerte se disolvía frente a la necesidad de no morir de inanición. Las cucarachas y los insectos se convirtieron en parte habitual del menú. Las bodegas infestadas eran vistas como una desgracia, pero también como una despensa viva. Algunos piratas las tostaban sobre brasas, convirtiéndolas en algo crujiente y medianamente tolerable. Para muchos, era preferible tragar insectos que arriesgarse a un bizcocho lleno de moho que podía enfermarlos. Cuando lograban un saqueo exitoso, las cosas cambiaban radicalmente. De pronto, un barco cargado de especias, frutas frescas o vino transformaba la cubierta en un banquete. Aquellos festines eran la excepción, pero quedaban grabados en la memoria. Se preparaban guisos con carne fresca, panés recién horneados y frutas exóticas. Los hombres devoraban hasta el último trozo, porque sabían que en cuestión de días volverían a la rutina del asco. En esas celebraciones, los piratas cantaban y bebían hasta el amanecer. Era un respiro psicológico, un recordatorio de que no todo era miseria. Pero esa abundancia traía un efecto curioso. Cuanto más lujoso era el festín, más dura parecía la comida rancia al volver a ella. El contraste entre manjares robados y la podredumbre habitual hacía que la rutina fuese todavía más insoportable. Los capitanes entendían muy bien el poder de la comida en la moral de la tripulación.
Un líder inteligente sabía que repartir un limón o una cebolla en el momento adecuado podía apagar un motín. El hambre era el combustible de la rabia, y nada podía quebrar la hermandad pirata más rápido que una tripulación muerta de hambre. No faltaban los casos en que el hambre se transformaba en violencia. Hay crónicas que hablan de piratas que mataron a compañeros acusados de robar raciones. El castigo era inmediato y brutal: ser arrojado al mar o abandonado en una isla. En un mundo donde un pedazo de pan duro podía significar un día más de vida, el robo de comida era visto como traición imperdonable. La creatividad de los piratas también alcanzaba niveles grotescos. Para disimular el sabor de la carne podrida, mezclaban especias robadas, como clavo, canela o pimienta. Imagina el contraste: condimentos exóticos pensados para banquetes reales usados para ocultar el hedor de carne llena de gusanos. Era un lujo en medio de la miseria, pero también una muestra de hasta dónde llegaba la contradicción en sus vidas. Otro detalle impactante era la manera en que trataban al bizcocho con gusanos. Muchos piratas preferían comerlo de noche, en penumbra, para no ver lo que estaban tragando. Otros aplastaban los insectos dentro del pan y lo llamaban puré de proteína. Había incluso quienes se divertían apostando a ver quién encontraba más gusanos en su ración. La repulsión se mezclaba con humor negro, porque no había otra forma de sobrellevarlo. Las noches frías y sin comida eran las peores. Los hombres se acostaban en sus hamacas con el estómago vacío, escuchando cómo crujían las maderas y soñando con banquetes imposibles. Muchos deliraban, hablando dormidos sobre pan fresco, carne tierna y frutas jugosas. El hambre no solo se sentía en el cuerpo, también se infiltraba en la mente, convirtiéndose en una tortura psicológica. El cocinero, siempre en el centro de la desesperación, recibía insultos y maldiciones constantes. Sabía que no era su culpa que la comida fuese repulsiva, pero aún así cargaba con la frustración de todos. Su papel era el de un mago oscuro que intentaba transformar basura en alimento. Y aunque rara vez lo lograba, su esfuerzo era lo único que mantenía a raya la locura colectiva. Algunos marineros creían que sobrevivir a esa dieta repulsiva los hacía invencibles. Lo decían con orgullo en las tabernas: comí ratas y cuero hervido y sigo vivo. Aquella resistencia se convirtió en una especie de identidad pirata, un sello de dureza que los diferenciaba de los marineros de la Marina Real. Para ellos, la capacidad de tragarse lo incomible era tan importante como saber blandir una espada. El hambre no perdonaba, y en más de una ocasión llevó a los piratas a situaciones extremas que quedaron grabadas en las crónicas como advertencias de lo que podía ocurrir en el mar. La comida, o mejor dicho, la falta de ella, era capaz de doblegar incluso al pirata más feroz. Y las historias más terribles no surgieron de batallas contra navíos enemigos, sino de la lucha interna por no morir de inanición. Algunos relatos hablan de barcos que quedaron atrapados en travesías largas sin encontrar presas ni islas. En esos casos, la desesperación empujó a los hombres a comer lo que jamás imaginarían. Los más afortunados recurrían a insectos, cuero hervido o ratas, pero hubo episodios aún más macabros: canibalismo. Cuando la tripulación estaba al borde de la muerte, los cuerpos de compañeros fallecidos por enfermedad o hambre se convertían en el último recurso. Era un tabú que nadie admitía abiertamente, pero varios testimonios de prisioneros rescatados confirmaron que, en la desesperación, la línea entre lo humano y lo inhumano desaparecía. Estas escenas de horror marcaron la memoria pirata. Incluso en tierra, los sobrevivientes evitaban hablar del tema. En tabernas, cuando las copas se llenaban y la lengua se soltaba, se escuchaban susurros de barcos malditos donde los hombres habían cruzado ese límite. La sociedad de la época usó esas historias como advertencia moral, una forma de recordar que la piratería no era aventura, sino un camino de sufrimiento y degradación. El agua contaminada también fue responsable de escenas repugnantes. Cuando los barriles se llenaban de larvas, algas y olores nauseabundos, los piratas los bebían de todos modos. Para disimular el hedor, mezclaban el agua con ron o especias, pero la verdad era imposible de ocultar. El líquido espeso bajaba por la garganta dejando una sensación pegajosa, y muchos terminaban vomitando lo poco que habían ingerido. Esa agua enferma mató a más hombres que las balas enemigas. La repulsión, sin embargo, se convirtió en parte de la identidad pirata. En tabernas, presumían no solo de tesoros, sino de su resistencia a lo incomible. Si aguantaste carne podrida, agua con gusanos y pan con larvas, podías aguantar cualquier cosa, decían. El asco se transformó en una especie de medalla invisible, una prueba de dureza que diferenciaba a los piratas del resto de marineros. El hambre también definió la relación entre capitanes y tripulación.
El reparto justo de la comida era sagrado. Si alguien robaba raciones, se consideraba traición directa. Los castigos eran inmediatos y terribles, desde azotes hasta ser abandonado en una isla desierta. La comida no era solo sustento, era poder. Un capitán que sabía administrar las reservas podía mantener la lealtad de sus hombres. Uno que fallaba, corría el riesgo de ser derrocado. En este contexto, el cocinero pirata adquiría un papel inesperado. Aunque no gozaba de gloria, era crucial para la supervivencia. Su habilidad consistía en disfrazar lo repugnante con especias, en transformar ratas en conejo del mar o en convertir carne rancia en un guiso medianamente comestible. Su trabajo no era solo alimentar, era mantener la moral. Y en más de un barco, el cocinero fue protegido por la tripulación, porque todos sabían que sin él el hambre sería aún más insoportable. Los ataques piratas también estuvieron motivados muchas veces por comida. No eran solo cofres de oro lo que buscaban, sino barriles de carne, frutas y agua fresca. Hay crónicas de saqueos donde los hombres celebraron más un saco de limones que un cofre de monedas. El hambre dictaba las prioridades. El oro podía esperar, pero la comida era cuestión de vida o muerte. El recuerdo de esas comidas repulsivas quedó tan arraigado que, siglos después, los cronistas las recogieron como parte inseparable de la vida pirata. No hay mito romántico que pueda borrar el hecho de que estos hombres, que sembraban terror en los mares, se vieron reducidos a comer cucarachas, cuero hervido y agua podrida para sobrevivir. La realidad siempre fue más dura que la leyenda. El asco fue, en cierto modo, un maestro cruel. Les enseñó a los piratas que la supervivencia dependía más de la resistencia que de la valentía. Que no bastaba con blandir la espada o disparar un cañón. Había que ser capaz de tragar lo incomible y seguir en pie. Esa capacidad de soportar lo insoportable fue lo que convirtió a muchos en leyendas vivientes. Y quizás esa sea la lección más poderosa de todas. Detrás de las banderas negras, los cañones y los cofres del tesoro, la verdadera vida pirata estaba marcada por el hambre y la repulsión. Su historia no se escribió solo con batallas gloriosas, sino también con mordiscos a pan con gusanos, sorbos de agua podrida y ollas hirviendo con cuero. Porque al final, el mar no los mataba con tormentas ni cañones. Los mataba lentamente con la falta de comida y la obligación de tragarse lo más asqueroso para sobrevivir.